Bueno, voy a repetir las gracias. Gracias y buenas tardes a la mesa de protocolo, al presidente, el doctor Abel, al presidente de mesa, el doctor Rubén, al señor relator, al señor ministro. Se me propuso un tema general, la importancia del derecho administrativo en el Estado de Derecho, y he tenido la oportunidad de repasar la intervención del doctor Abel Zamorano en relación con el 75 aniversario de la jurisdicción contencioso administrativa en Panamá. Quisiera de entrada anunciar que usaré la expresión justicia administrativa o jurisdicción administrativa simplemente porque tengo la impresión de que el calificativo contencioso podría ser en los tiempos que corren superado y hablar de jurisdicción contencioso administrativa o hablar de jurisdicción administrativa viene a ser equivalente. Es natural que la jurisdicción administrativa sea contenciosa. He dividido la intervención en 4 apartados, desafortunadamente por razones de la lentitud del internet no podré usar el presi que tenía preparado, pero además hay limitaciones de tiempo. El primer apartado es muy sencillo. ¿Cuál es el objeto del derecho administrativo? Jaime Vidal Perdomo, quien fue conocido también aquí en Panamá en algunas conferencias, fue mi profesor de derecho administrativo, estudió en Francia y digamos que en cierto sentido es uno de los pioneros del nuevo derecho administrativo en Colombia. Decía simplemente que el derecho administrativo está vinculado de manera absolutamente lógica a la noción de administración. Es el derecho administrativo el derecho de la administración. Y la administración nos remite al Estado como organización política que se ocupa de los asuntos públicos o de interés general de los grupos humanos y que tiene un antecedente, digamos, para no irse muy atrás, en el príncipe absolutista que expedía la norma, ejecutaba la norma y juzgaba la conducta de los gobernados. Era, digamos, la reunión en una sola cabeza de lo que hoy llamamos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Se recuerda, es sencillamente un ejercicio de refrescar la memoria, a Locke y a Montesquieu y la Declaración de Derechos de 1689, bajo la influencia de John Locke, que restringió de manera definitiva los poderes del rey y fortaleció al Parlamento. Luego Montesquieu, en el espíritu de las leyes, va a señalar en un párrafo bastante elegante desde el punto de vista académico cómo todo estaría perdido, dice Montesquieu, si el mismo hombre o el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, no importa de qué origen, ejerciera los 3 poderes, el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares. Más adelante, en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano determina, en su artículo 16, muy famoso, muy conocido, muy citado, toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución. Digo que es muy citada esta norma, incluso en los tiempos que corren, porque realidades políticas en distintos lugares del mundo hacen que los opositores a determinados regímenes apelen a este artículo 16 para significar, desde el punto de vista de la oposición, que en X o Y país no existe Constitución, sencillamente porque señalan que no hay garantía de los derechos ni hay una separación de los poderes. Sobre todo se refieren a regímenes políticos en que la rama judicial del poder público no goza de autonomía, los jueces no gozan de independencia.
Pues bien, ofendería la inteligencia y la formación de los presentes si recalo sobre lo que tiene que hacer el Ejecutivo, lo que tiene que hacer el Legislativo, lo que tiene que hacer el Judicial, etcétera. Lo interesante aquí es tal vez hablar del Estado de Derecho como un Estado en que la ley exhibe supremacía, la administración se sujeta al ordenamiento jurídico y la administración es controlada en lo que hace a su actividad por una jurisdicción especial. Esa jurisdicción especial existe de una manera particular en Panamá, existe de una manera diferente en Colombia. En Colombia el Consejo de Estado cumplió el año pasado 200 años de existencia, nació al estilo del Consejo de Estado napoleónico para ejercer la función consultiva y por allá en el año de 1914 le fue deferida la función jurisdiccional, de manera que lleva 200 años de existencia y 104 años de haber conjuntado las funciones consultiva y jurisdiccional. Ahora, a pesar de la sujeción del Poder Ejecutivo a la ley, hay una serie de hechos que determinaron que el Poder Ejecutivo creciera en poder frente al Poder Legislativo, creciera en poder real en relación con la rama legislativa del Poder Público. Es evidente que hoy en día se plantean, digamos, crisis de lo que se denomina equilibrio de poderes, porque de una u otra forma, sobre todo en América Latina, el presidencialismo exhibe un poder creciente desde hace varias décadas del Ejecutivo. Yo creo que eso se puede atribuir al cambio técnico, a la velocidad del cambio tecnológico que impide a los congresos ir a la par, digamos, en materia regulatoria de lo que cambia la sociedad. Alguien lo mencionaba esta mañana en la intervención sobre tal vez pruebas electrónicas o pruebas de medios electrónicos en el proceso laboral. Pero el cambio técnico, la complejización de los mercados, la diferenciación de productos, la complejización de la sociedad y de la actividad del Estado hacen que de manera bastante obvia e intuitiva el Ejecutivo haya asumido cada vez más poder en relación con el Legislativo. A lo que me refiero aquí es que el tipo de Estado va a determinar entonces de alguna manera el objeto del derecho administrativo, que es el primer punto. El Estado liberal, pues el objeto del derecho administrativo es pobre. El Estado intervencionista, el objeto del derecho administrativo va a crecer, igual que en ese aspecto del Estado intervencionista, que es el estado de bienestar, y luego modernamente va a cambiar el objeto del derecho administrativo con ocasión de la emergencia del Estado regulador. Para determinar si se trata de derecho administrativo y juez administrativo o de derecho común y juez común, el gran parteaguas original que todos recordamos era ver si la actividad subexámine era o no una manifestación del poder público. Si lo era, entraba la dualidad derecho administrativo, juez administrativo, y si no, entraba la dualidad derecho común, juez común. Así, la necesidad del derecho administrativo y del juez administrativo, de acuerdo con la tradición francesa, que es la que sigue Colombia, está ligada a la identificación del Estado con los servicios públicos y al ejercicio del poder público. En un principio, como se sabe, los servicios públicos se identificaban con el Estado y con el tiempo el Estado empieza a prestar sus servicios públicos a través de actividades que son sencillamente de índole comercial o industrial, de índole privada. Aparecen las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, para finalmente
abrirle paso a los particulares que son habilitados por el Estado para la prestación de los servicios públicos. Esa irrupción de lo privado en lo público hace, digamos, crisis, yo diría que a partir del consenso de Washington, a finales de la década del 80, ese consenso de Washington de una u otra manera le impone al mundo una tendencia general a la reducción al mínimo de la intervención del Estado, una tendencia general a las privatizaciones y a reducir o suprimir ciertas políticas y gastos sociales, características del estado de bienestar que siguió a la Gran Depresión del 29, cuando las teorías de John Maynard Keynes configuraron, digamos, el estado de bienestar, el estado intervencionista, época en la cual hubo un incremento correlativo de la actividad de la administración pública y un incremento correlativo del contenido del derecho administrativo. En este rápido repaso, simplemente quiero aterrizar en la función reguladora del Estado, en el Estado regulador. ¿Por qué se llega al Estado regulador? Bueno, naturalmente, con base, digamos, en la ideología neoliberal que rodea el consenso de Washington, la ideología neoliberal que habían promulgado los llamados Chicago Boys, que habían traído a América Latina, sobre todo en Chile, durante el régimen de Pinochet, economistas de ese país, era necesario que el Estado cambiara de papel, de ser el proveedor monopolista de los servicios públicos, a ser el regulador de la competencia en la provisión de servicios públicos por agentes privados. Incluso si el Estado participa en la provisión del servicio público correspondiente, tiene que hacerlo en condiciones de igualdad con los privados, que obviamente no aceptarían estar en un mercado donde uno de los jugadores tiene un derecho de pernada sobre lo público, un derecho de pernada sobre el Estado o una, digamos, prioridad o discriminación en su favor. Eso genera desafíos alrededor de las agencias reguladoras. Las agencias reguladoras tendrían que ser, entonces, en teoría, bastante independientes del Poder Ejecutivo, dado que si la agencia reguladora es muy dependiente del Poder Ejecutivo, se puede presumir que ese Poder Ejecutivo va a, digamos, a beneficiar al actor estatal en el mercado. La regulación implica una panoplia de medios de acción, dice Chevalier, desde hacer la reglamentación, el rulemaking, hasta vigilar la manera como se presta el servicio público, o sea, el monitoreo, adjudicar, hay que adjudicar concesiones para el uso del espectro y otro tipo, digamos, de bienes públicos a los privados para que presten el servicio, y también la resolución de conflictos entre los actores en el mercado. Todo eso es, en conjunto, derecho de regulación, y ese derecho de regulación, decía nuestra exfiscal en la intervención anterior, mencionaba Bauman en materia de la modernidad líquida, o a Zagrebelsky en el derecho líquido. Esa reglamentación que surge del derecho de regulación y esa actividad de monitoreo, de adjudicación y de resolución de conflictos no son de la misma textura del derecho clásico. En realidad se quiere que sea un derecho dúctil, pragmático, flexible y elaborado en una relación muy estrecha con los destinatarios de los servicios públicos y de la regulación como empresarios, y permanentemente reajustado ese derecho de regulación de acuerdo con los resultados obtenidos. Es decir, es un derecho que los privados que están en la prestación de servicios públicos entienden que debe ser flexible y reajustado con rapidez. ¿Cómo lo hace el Estado? Bueno, a través de órganos centrales, a través de unidades o agencias especializadas,
a través de organismos consultivos o coordinadores como consejos, etcétera. Y lo que me interesa decir aquí es que el derecho del Estado regulador es también derecho administrativo, es decir, no escapa de la expresión del Estado de Derecho, es una expresión del Estado de Derecho porque toda la actividad reguladora del Estado sigue estando sujeta a la Constitución y a la ley y sigue siendo objeto de control por parte del juez de la administración. Lo que quiero señalar es quien soñaba con que el Estado regulador implicaba que la huida del derecho administrativo que se predicaba para los contratos se consumaba en el sentido de que el derecho de la regulación pasaba a ser completamente privado, recibe un mentiz de la historia, recibe un mentiz porque el derecho regulador también implica sujeción a la Constitución y a la ley y también implica control por parte del juez de la administración. Segundo tema, muy rápidamente, es la pregunta sobre derecho administrativo y derecho constitucional. Para nosotros, la teoría de Schmidt-Allman es correcta. El derecho administrativo no es otra cosa que derecho constitucional concretizado. Hay naturalmente una disputa entre administrativistas y constitucionalistas en el sentido de si el derecho administrativo se constitucionalizó o, como dicen otros, el derecho constitucional se administrativizó. A mi entender, esa disputa es poco útil porque en última instancia lo que hay es una causalidad circular entre el derecho constitucional y el derecho administrativo que se alimentan mutuamente. El derecho constitucional puede tender a ser más estable, digamos, en la medida en que las constituciones sean más o menos rígidas. El derecho administrativo puede, por su parte, ser visto como un derecho más flexible y adaptativo, pero la relación entre derecho constitucional y derecho administrativo puede ser evidentemente resumida como que el derecho administrativo es derecho constitucional concretizado. Schmidt-Allman distingue tres tipos de irradiaciones del constitucional al administrativo. La irradiación de tipo 1, que sencillamente tiene que ver con concepciones políticas que están instaladas en las constituciones y que permiten instar o exigir reformas al derecho ordinario. En un segundo estadio, la irradiación se produce a través de la argumentación jurídica, vale decir, la interpretación de la norma del derecho administrativo se va a hacer en este estadio con base en el derecho constitucional, en los preceptos particulares de la Constitución que entonces empiezan a irrogar por la vía de la hermenéutica la manera como se aplica el derecho administrativo. Y en un tercer estadio, la constitucionalización adquiere un carácter procesal a través de la formación de precedentes judiciales. Entonces, tenemos la Constitución, el derecho constitucional y el derecho administrativo. El derecho constitucional en primera instancia, reitero, permite exigir reformas para honrar los derechos fundamentales inscritos en la Constitución. En un segundo estadio se usa la Constitución para interpretar la norma administrativa y en un tercer estadio adquiere el carácter de precedente judicial esta interpretación constitucionalizada del derecho administrativo. En general, ese movimiento de constitucionalización del derecho administrativo o de administrativización del derecho constitucional, o mejor aún, de entender el derecho administrativo como derecho constitucional concretizado, implica un mejoramiento de la posición del ciudadano, un derecho administrativo abierto y flexible con base en las previsiones constitucionales y una mayor sensibilidad de los tribunales al significado de los derechos fundamentales y la implementación de medidas concretas para la protección de esos derechos fundamentales. Es lo que estamos viendo hoy, digamos, por lo menos en el caso colombiano y en algunos otros países de Latinoamérica, que sepa, digamos, el caso ecuatoriano, y el brasilero, se nota, es evidente la sensibilidad de los tribunales
a los derechos fundamentales en la Constitución, de los tribunales, digamos, que fallan en derecho administrativo, a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y la producción de medidas de cierta creatividad para la protección de esos derechos fundamentales. En síntesis, se relacionan el derecho constitucional y administrativo como se relaciona lo general y lo concreto, y ambos desarrollan el principio democrático, el Estado de Derecho y las garantías para la efectividad de los derechos fundamentales de las personas. Naturalmente, decía el expositor chileno, las normas de derecho no son garantías, es su aplicación lo que garantiza, pero evidentemente aquí estamos, digamos, en el terreno de la garantía en el dominio informacional, o sea, en el dominio teórico, y cuando yo hablo de la sensibilidad de los tribunales me refiero al dominio operacional. ¿Cómo nació la jurisdicción administrativa? Bueno, la panameña nació gracias al doctor Moscote hace 75 años. Y el doctor Moscote decía, sencillamente repito al doctor Abel Zamorano, el lenguaje del derecho administrativo y el lenguaje de la jurisdicción administrativa son distintas al lenguaje del derecho privado y de la jurisdicción ordinaria. Simplemente voy a resumir. La historia francesa es bastante sencilla si se la mira de la siguiente forma. En un principio el ciudadano, la ciudadana, tenía que acudir directamente a la administración para manifestar su descontento y entonces el Ejecutivo resolvía. Eso era lo que se denominaba el ministro juez. O sea, es ministro y es juez. Resuelve y resuelve porque hereda, digamos, el espíritu de los llamados jueces de la puerta, que eran los jueces encargados de resolver los problemas entre el rey y la ciudadanía, o el espíritu del Consejo Político de la Corona, que luego se llamó Consejo del Rey. Son consejos que sencillamente intermedian los conflictos entre el ciudadano y el rey. Entonces, el ministro juez es ministro, es decir, pertenece a la administración y resuelve el conflicto por sí propio. Posteriormente, el Consejo de Estado francés es encargado del estudio de las reclamaciones de los ciudadanos y da consejo al rey. Entonces, a eso se le llama, en la tradición académica francesa, la justicia retenida. Vale decir, antes de que el rey resuelva el conflicto, pregunta al Consejo de Estado. Por último, desde la consolidación de la Tercera República, el Consejo de Estado y los demás órganos subordinados comienzan a impartir decisiones efectivas y a eso se le llamará la justicia delegada. Entonces pasamos del ministro juez a la justicia retenida y por último a la justicia delegada, y juegan un papel crucial en la aparición, en el desarrollo de la jurisdicción administrativa en Francia, los famosos fallos Blanco y Cadot. En el fallo Blanco lo que se hace es distinguir cuando el Estado actúa simplemente como un gestionador privado y cuando actúa como poder político. Y en el fallo Cadot es muy interesante porque en el fondo es el momento en que el Consejo de Estado francés se afianza como juez de casación, como juez administrativo y le dice, digamos, al Ejecutivo que los casos en que el Estado actúa usando el poder público no van a ser resueltos en adelante sino por la justicia administrativa. La jurisdicción administrativa francesa, por supuesto, ha tenido desarrollos y particularmente a partir de 1987 se erigió más como un poder de casación administrativo, etcétera, pero esa es como la historia francesa que irroga buena parte de la experiencia latinoamericana y en particular la colombiana. Por último, en Colombia se discute o se dice que podríamos marchar hacia la Corte Única. Es la discusión sobre jurisdicción dual o jurisdicción monista. Colombia tiene jurisdicción dual, tiene una Corte Suprema y un Consejo de Estado más que bicentenarios, y ya expliqué cómo 104 años de historia del Consejo de Estado están marcados también por la actividad jurisdiccional.
y desde 1991 tenemos una jurisdicción constitucional. En nuestro sentir, esa manera de organizar las cosas funciona en nuestro país. Y funciona porque la jurisdicción administrativa es especializada y hace lo que precisamente el doctor Moscote señalaba, logra garantizar los derechos de los administrados y en cierto modo ayuda a lo que el doctor Fábrega criticaba cuando hablaba de la falacia de la nomofiláctica del recurso extraordinario de casación. Es decir, la jurisdicción administrativa contribuye a la garantía de la legalidad y a la garantía de los derechos de los administrados. Tiene que ver con la existencia conceptual en la cultura política de una nación de lo que se llama la res pública, la cosa pública. Es por eso que creemos que hay que mantener la jurisdicción dual. Por falta de tiempo, simplemente digo cómo hay en la doctrina ya muy decantada una serie de reglas para saber qué debe ser administrativo y qué debe ser privado, lo que no significa que el debate no continúe. Discuten, por ejemplo, en Francia, y quiero decirlo aquí delante de mi ex colega, el doctor Gil, y actual ministro, ¿no? Si un carro atropella a una persona en la calle, ¿qué importa si el conductor es empleado público y el carro es de una empresa pública o es de una empresa privada? En realidad, desde el punto de vista de la víctima del atropello, eso no debería tener ninguna importancia, de manera que hay ciertos asuntos que todavía se podrían ajustar, y se discute en Colombia si el derecho laboral no debería ser eventualmente igual, digamos, para quien trabaja con el Estado y quien trabaja con el sector privado. Pero hoy esas no son las cosas más importantes del derecho administrativo, sino las que tienen que ver, y van a hacerlo crecientemente, con el Estado regulador. Hoy la provisión de servicios telefónicos, de servicios de Internet, de servicios de valor agregado, todo esto que lo hacen los privados y que tiene regulación, la provisión del agua. Solo recientemente París, hace unos 10 años, volvió a estatizar a nivel municipal la provisión de agua. Pero en general, aunque no conozco el caso de Panamá, puedo suponer que en Panamá la provisión de servicios públicos debe ser bastante privatizada ahora, doctor Rubén. ¿Estoy equivocado? Estoy equivocado. Agua, luz, etcétera. ¿Participan los privados? En unos sí, en otros no. Pero la tendencia, por razones del cambio tecnológico, va a implicar una enorme participación de los privados en esta prestación de los clásicos servicios públicos, y esa participación implica derecho regulatorio, implica ver cómo organizamos las autoridades administrativas especializadas, o sea, la regulación desde la perspectiva de la organización, encargadas de cumplir con todas las actividades de regulación. Se dice que hay choques de trenes, claro, hay choques de trenes, pero también hay choques de trenes en los sistemas monistas. Los choques de trenes son parte del asunto cuando se habla de derecho, porque tenemos distintas hermenéuticas, el mundo va cambiando y la perspectiva de los abogados, de los juristas y de los jueces sobre estos asuntos puede llegar, por supuesto, llega permanentemente a ser contradictoria. El caso de Inglaterra, el Reino Unido, ya creó un contencioso de derecho público centrado en el abuso de poder, adoptó el Acta de Derechos Humanos en 1998 y esa Acta de Derechos Humanos introdujo la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos. Es decir, más bien hay un movimiento, en el caso del Reino Unido, hacia reconocer la importancia del derecho administrativo como distinto, distinguible, de necesaria y obligatoria distinción en relación con el derecho privado. En Europa, por lo menos 21 países tienen jurisdicción administrativa y la jurisdicción administrativa ahora también pues, protege los derechos llamados derechos públicos subjetivos de los ciudadanos en relación con el Estado. La independencia de los tribunales, de acuerdo con las materias y la especialidad de las materias de derecho, en mi modo de ver, justifican la existencia de la jurisdicción administrativa. El Consejo de Estado de Colombia defiende la existencia de la jurisdicción dual y aplaude el que el nuevo gobierno, del cual se decía que intentaría reducir a una sola corte,
la arquitectura jurisdiccional colombiana haya retirado, digamos, de su agenda esa propuesta. En el corto tiempo espero haber reflejado lo que es el punto de vista nuestro sobre el tema de derecho administrativo, jurisdicción administrativa y Estado de Derecho. Muchísimas gracias.